Bien, continuando del siguiente circuito, hallar la potencia compleja en las fuentes B1 y B2, en esta fuente y en esta fuente. Ya que tenemos las tensiones, nos faltarían hallar las corrientes que pasan por cada fuente, ¿no? Y todo eso lo podríamos hallar tratando de extraer lo máximo de detalle que nos da cada bloque, ¿no? Por ejemplo, tenemos bloque 1, bloque 2, bloque 3. En este bloque nos dan que la potencia promedio es 7.5 kVatios y la potencia reactiva es 2.5 kVat. Y acá podemos sacar la potencia compleja. Y de la potencia compleja de este bloque A1 podemos sacar la corriente que pasa por allí. Lo mismo podemos hacer aquí, lo mismo podemos hacer aquí. Y con ello, teniendo las corrientes, podemos hallar las corrientes que necesitamos, ¿no? Para poder hallar lo que nos piden, la potencia compleja en B2 y en B1. Y para ello comenzamos, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es lo siguiente. De aquí a acá hay 250 ángulo 0 voltios RMS y de aquí a acá hay 250 ángulo 0 voltios RMS. Por lo tanto, ya que entonces de aquí a acá 250, de aquí a acá 250, entonces de aquí a acá hay 500 ángulo 0 voltios RMS. Y como no hay ninguna caída de potencial entre este y este punto, o sea en los terminales del bloque A3, tenemos 500 ángulo 0 RMS, voltaje, ¿no? Voltaje RMS. Bien, dicho esto, comenzamos entonces y como siempre vamos a comenzar con este bloque A1. Vamos a ver qué información extraemos de allí. Tenemos que la potencia RMS en el bloque A1 es igual a P, ya la tenemos, 7.5 K más Q, ya tenemos esos datos, 2.5 K bar, perdón, bar, este es por ampere, no es bar. Bien, eso es en cuanto a la potencia en el bloque A1. Ahora, la potencia en el bloque A2. Observemos que nos están dando una potencia aparente y un factor de potencia en adelanto. Si nos dan el factor de potencia en adelanto, sabemos que adelanto es factor de potencia capacitivo adelantado menos Q. Entonces tenemos que debemos de revisar este triángulo de acá de abajo. Bien, entonces viendo esto, acá está P, acá está S, acá está menos Q y acá está menos teta. Por comodidad lo vamos a llevar al primer cuadrante. Nos quedaría algo así. P, Q, S, teta. Bien. Entonces podemos sacar cuánto vale el ángulo teta, por ejemplo. Teta es igual al coseno a la menos 1 del factor de potencia. Esto sería coseno a la menos 1, factor de potencia 0.28. Teta, por lo tanto, va a ser 73.74 grados. Bien, habiendo obtenido el ángulo y además teniendo el dato de la potencia aparente, que es 10K, podemos relacionar, por ejemplo,
coseno de teta, cateto adyacente P sobre hipotenusa S. Podemos calcular el coseno de teta porque tenemos el teta. Y el S también lo tenemos, entonces podemos hallar el P. Por lo tanto, P es igual a S potencia aparente por coseno de teta. Bien, pero por dato, P es S coseno de menos teta, dado que nos están en el dato nos están dando un factor de potencia adelantado, Q negativo menos teta. Entonces P será igual a, esto es 10K coseno de menos teta. Entonces tendremos que la potencia aquí aproximadamente 2,8K kilovatios. Bien, esto es por un lado. Ahora también podemos hacer lo mismo del triángulo de potencia en el primer cuadrante. Podemos hacer lo mismo con la función senoidal, ¿no? Seno de teta, para hallar el Q, seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces Q podemos despejar S seno de teta. Entonces Q sería igual a 10K seno, y aquí por dato, acá sería menos 73.74, nuevamente porque nos están hablando de un factor de potencia en adelanto. 73.74. Entonces Q sería igual a menos 9.6 kilobar. Noten que es consistente con el primer triángulo que habíamos dibujado, primer triángulo de potencia. Entonces tendremos que SRMS en el bloque 2, en el bloque A2, perdón, será igual a P 2.8K menos 9.6K JBA. Bien, ahora vamos con la potencia compleja aquí en el bloque A3. Tenemos la impedancia y tenemos la tensión en dicha impedancia, la tensión RMS. Podemos usar entonces, de acuerdo a nuestras fórmulas, ya que estamos trabajando con RMS, esta fórmula de acá. Tenemos la tensión y tenemos la impedancia. Vamos a trabajar con esta fórmula entonces de S RMS, en este caso sería 3 PRMS, el módulo sobre la impedancia, el conjugado de la impedancia. En nuestro caso BRMS es este B de acá, 500 ángulo 0. Al cuadrado sobre el conjugado de la impedancia. La impedancia es esta, 12.13 ángulo 14. Entonces esto de acá, 12.13 ángulo 14 y su respectivo conjugado, ¿no? Trabajamos con esto en el bloque A3 y obtendremos 20 aproximadamente. A ver, vamos a ver cuánto sale. Valor absoluto, módulo 500 ángulo 0 al cuadrado sobre el conjugado
de 12.13 ángulo 14. $19.997.85 más J veces 4.986. Ya, este 19.997 lo vamos a redondear a 20K. Por lo tanto, acá aproximadamente 20K. El otro lo dejamos tal cual, 4.900. ¿Cuánto fue? 4.986.02J, 4.986. Lo dejamos ahí. JBA. Acá está la potencia media y la potencia reactiva. Bien, ya tenemos casi todo para poder hallar las corrientes en cada elemento. Y esto vamos a hacer por aquí. Y para ello hay que recordar que, por ejemplo, ¿no?, de la potencia, de la potencia compleja RMS es igual a BRMS fasor por IRMS fasor conjugado. De aquí nosotros podemos hallar la corriente IRMS, el fasor, que sería PRMS fasor sobre la potencia compleja, y todo esto conjugado. ¿Por qué? Porque pasamos la tensión hacia acá, pasa dividiendo, y tomamos la anticonjugada, sería, ¿no?, por decir algo, ¿no? Lo desconjugamos a la corriente, tomando la conjugada a este cociente de acá. Entonces, para hallar la corriente necesitamos dos cosas, de tensión y de la potencia. Ok, ya tenemos la potencia en cada bloque y la tensión también la tenemos. Aquí es 250 voltios, dado que esta es su tensión. Esta tensión de acá es la misma que cae aquí en el bloque 2. Y acá tenemos la tensión de 500 ángulo 0 en este bloque. Por lo tanto, ya tenemos todo. Vamos a hacer entonces una tabla. Por ejemplo, que nos dé lo siguiente. SRMS en el bloque A1 tenemos 7,5K más 2,5KJ. 7.5K más 2.5KJ. Bien, 2,5KJ. En el bloque 2 tenemos 2,8K menos 9.6KJ. Perdón, 2.8K. Y el otro es menos 9.6 KJ. Este es en A2. Y en A3 habíamos hallado que era aproximadamente 20K más 4.986, 4986J. Y esto es A3. Bien, SRMS, tenemos también la tensión RMS en cada bloque. Dijimos que en el bloque 1 es 250, bloque 2 250, bloque 3 250. Bloque 3 es 500, ¿no? Todos con ángulo 0 y todos en RMS. Aquí es 250 ángulo 0
250 ángulo 0 y aquí es 500 ángulo 0. Bien, entonces tenemos ya todo listo para calcular la corriente que pasa por cada bloque, ¿no? Usando este, por ejemplo, a este le vamos a llamar 1. Por lo tanto, de 1 calcularemos el IRMS por cada bloque, ¿no? Si nosotros comenzamos a calcular, acá sería 30 menos 10J, acá sería 11.2 más 38.4J y el A3 sería 40 menos 9.97J. Bien, aquí tenemos ya una tabla con todos los datos. Y de 1 fue que hallamos la corriente. Bien, teniendo la corriente, ya podemos hallar las corrientes que pasan por aquí. Por ejemplo, por aquí viene IRMS A1. Por aquí viene, tomando esto de acá, dado que este es más menos, ¿no? Más menos la corriente viene de mayor a menor potencial, igual más menos la corriente viene de mayor a menor potencial, RMS A2, más menos la corriente viene así, IRMS A3, que vendría por acá también, ¿no? Vendría así, IRMS A3, A2, A1. Entonces vamos a hallar con otro color, esta corriente de acá, IRMS P1, y por acá vamos a asumir que viene así la corriente, ¿no? Y sale por acá, ¿no? Igualito, sale y entra IRMS P2. Vamos a borrar esto. Bien, por lo tanto, del circuito tendremos que IRMS por la fuente B1 es IRMS A1 más IRMS A3. Entonces, del circuito corriente IRMS por la fuente B1 sería IRMS A1 más IRMS A3. Acá tenemos la corriente IRMS A1 y acá tenemos la corriente IRMS A2. Acá sería 30 menos 10J más 3 sería IRMS B1. Acá he cometido un... Sí, IRMS A1 y IRMS A3. A3 es esta de acá. Bien, IRMS A3 es esta que viene por acá. Por lo tanto, aquí tendríamos IRMS del bloque A3, que es esta. 40 menos 9.97J. Esto de aquí sería 70 menos 19.97J amper. Acá tendríamos IRMS
B1. Bien, acá también vamos a hallar la corriente IRMS que pasa por la fuente B2, ¿no? Que sería IRMS A2 más IRMS A3. Entonces, IRMS B2 sería igual a, perdón, IRMS A2 más IRMS A3. Ya lo tenemos. A2 es 11.2 más 38 y esto es 40. 11.2 más 38.4J más esta corriente de acá, 40 menos 9.97J. Y esto será 50. Acá sumamos 51.2 más, sería 29, algo de 29, 28, a ver, ¿cuánto sale? 38.4 menos 9.97, 28.43J, 28.43J amperio. Entonces acá está IRMS B2. Bien, teniendo ya las corrientes, ya podemos calcular las potencias complejas la potencia compleja en cada fuente. Por ejemplo, vamos para la fuente B1. Potencia compleja en B1. La fuente está así. 250 ángulo 0. Y hemos visto que la corriente va así. El IRMS P1. Así como está, no cumple con la convención de signos en elementos pasivos, ¿no? Para que cumpla tenemos que forzar ya sea a la corriente o a la tensión. Entonces, por ejemplo, trabajamos por la convención de signos en elementos pasivos. Vamos a forzar para que cumpla con esta convención, esto que está aquí, ¿no? Y así poder hallar la potencia. Más menos, bueno, acá 250 ángulo 0. Y hacemos esto. La corriente ahora va a ser menos IR, este es fasor, IRMS por B1. Ahora sí, habiendo cambiado la dirección de la corriente, ¿no? Multiplicándolo por menos, ahora sí cumple con la convención, porque la corriente iría de mayor a menor potencial. Entonces, la potencia compleja en la fuente B1 sería igual a BRMS por esta corriente conjugada menos IRMS por B1 conjugado. Hay que notar que, de acuerdo a lo que habíamos visto en los problemas anteriores, conjugar un elemento que le estamos colocando un negativo aquí, con el negativo adentro, es lo mismo que retirar el negativo del número que se va a conjugar. Entonces, esto da lo mismo que hacer menos BRMS por IRMS B1 conjugado. BRMS lo tenemos 250, IRMS por la fuente B1 lo tenemos, que es este de acá. Vamos a copiarlo. BRMS en la fuente B1 es 250, menos 250 ángulo 0 por IRMS B1, que es esta de acá, 70 menos 19.97J. Si multiplicamos, ¿no?, nos va a salir, a ver,
menos 250 ángulo 0 por el conjugado de 70 menos 19.97. Acá hay una J, ahora sí. Esto saldría menos 17.5K menos 4.992.5J. Lo vamos a aproximar, vamos solamente a aproximar a menos 5KJBA. Bien, de la misma forma hallamos la potencia compleja en la fuente 2. La fuente 2 aquí el 250 ángulo 0 más menos 250 ángulo 0 así está viniendo la corriente IRMS por V2. Bien, nuevamente vemos que no está cumpliendo con la convención de signos en elementos pasivos, ya que la corriente está yendo de menos a más. No está cumpliendo, tal como aquí. Aquí la corriente va de menos a más, de menor a mayor potencial. Entonces vamos, para hallar la potencia y aplicando la convención de signos en elementos pasivos, vamos a forzar ahora que la corriente vaya de más a menos, ¿no? Podemos hacer ese cambio por convención de signos en elementos pasivos. Forzamos a que la corriente vaya de más a menos, o podemos hacer el cambio en la tensión, ¿no? Podemos esto invertirlo, menos más, y acá colocamos un menos. Vamos a trabajar solo con la corriente. 250 ángulo 0 y por acá va a venir la corriente IRMS B2. Ahora, perdón, menos, aquí, menos. Hay que notar que ahora esta corriente viene de mayor a menor potencial. Por lo tanto, ya cumple con la convención. La corriente está yendo de mayor a menor potencial, entonces aplicamos ese potencia compleja en la fuente 2, sería VRMS por esta corriente conjugada. Bien, tal como hemos visto acá, da lo mismo que el negativo esté dentro del número conjugado o fuera del número conjugado. Entonces esto es menos VRMS por IRMS B2 conjugado. Entonces S en B2 sería igual a VRMS, que es 250, ¿no? La fuente 2 es 250 menos, sería acá 250 ángulo 0 por IRMS en B2 conjugado. Esta de acá, 51.2 más 28.43. 51.2 más 28.43 J conjugado. A ver, ¿cuánto nos daría? 51.2, vamos acá, 51.2 más 28.43 J. Negativo está adelante, sí. Conjugado, sí. Menos 12.8 K y más 7107.5 J. A ver, ¿un error por acá? No. No, a ver. No me he equivocado en el cálculo. Menos 12.8K más 7107.5 J. Lo copiamos.
SB2 es igual a menos 12.8K más 7107.5 JBA. Hay que notar que aquí, tanto como acá, en la fuente tenemos una potencia media que se está suministrando al circuito. Y también acá la fuente 1 está suministrando potencia reactiva. La fuente 2 está suministrando potencia media y está absorbiendo potencia reactiva, ¿no? Aquí se suministra potencia media y se suministra potencia reactiva dado el signo, y en la fuente 2 se suministra potencia media y se absorbe potencia reactiva, ¿no?, en la fuente B2. Bien, eso sería este problema. Una última cosa, antes de pasar a otro problema, esto de la convención de signos en elementos pasivos. Por si acaso lo estoy dejando en todo lo que se ha planteado y se ha desarrollado el tema de la convención de signos en elementos pasivos, lo estoy dejando en la descripción del video para que rápidamente puedan recordar de qué se trataba. Bien, vamos con este circuito, ¿no? Y nos están pidiendo hallar la potencia media y la potencia reactiva en la fuente de tensión independiente. No hay que notar que acá tenemos una fuente de tensión independiente y acá hay una fuente dependiente de corriente, la corriente que está pasando por acá. Bien, lo que podemos hacer es, por ejemplo, podemos hacer dos mallas aquí, ¿no?, para poder hallar las corrientes. Y podríamos hallar la corriente que pasa por aquí, ¿no?, que pasa por la fuente, y directamente hallar la corriente, teniendo la corriente que pasa por la fuente, podemos hallar, ya que tenemos la tensión y la corriente, podemos hallar la corriente, la potencia compleja, ya que la potencia compleja está conformada por potencia media y potencia reactiva. Con eso obtendremos la respuesta. Podemos hacer dos mallas o simplemente plantear una sola ecuación de nodos, ¿no? Por ejemplo acá, y lo vamos a hacer por ese método. Aquí le vamos a poner B1 y vamos a trabajar con el método de los nodos. Entonces, bueno, solución por nodos. Acá tendremos, por ejemplo, como todas las corrientes, como hay tres ramas en este nodo, ¿no?, que se amarran a este nodo, y como las tres ramas tienen impedancia, asumo que las tres corrientes salen, ¿no?, tal como siempre lo venimos haciendo. Bien, entonces aquí tendremos, por ejemplo, aquí tendremos por ejemplo, esta primera de acá sería B1 menos esta tensión de acá, 100 ángulo 0 sobre 30 menos 12.5 J. Aquí esta corriente de acá sería B1 menos 0 más, ¿no?, B1 sobre 120 J. Acá sería más B1 menos 4IX sobre 20. B1 menos 4IX sobre 20 igual a 0. Si nosotros trabajamos con esto, por ejemplo, vamos a dejar hacia un lado la variable y al otro lado colocamos esto de acá que pasa al otro lado con signo cambiado, sería 100 ángulo 0, 30 menos 12.5 J más 4 sobre 20 IX. Noten que en esta ecuación solo nos falta obtener el IX en función del B1 para
poder tener una ecuación con una sola variable. Vamos a ver del circuito qué cosa es Ix. Y recordando lo que siempre hacemos, el Ix lo vamos a colocar en función de, entre otras cosas, del B1, ¿no? Para que tengamos una ecuación con una sola incógnita. Y del mismo circuito vemos que Ix es B1 menos B0 sobre B1 menos 0, ¿no? Ya que este es el nodo que estamos agarrando como referencia, B1 menos 0 sobre 120X. Por lo tanto, Ix es B1 120J, perdón, 120J. Y a esto lo llamamos ecuación 2 y lo reemplazamos en 1. Y ordenamos, ¿no? Ordenando B1 tendremos lo siguiente. Acá arriba sería 30 menos 12.5J sin ángulo 0, 30 menos 12.5J, este es 1, acá estaría 1 sobre 120J más 1 sobre 20 menos, acá Ix es esto, B1 sobre 120J, pondremos 20 por 120J y acá 4. Bien, entonces B1 sería igual a 39.16 ángulo 18.84 voltios, vector. Y esto lo reemplazamos en 2 para hallar Ix. Ix sería B1 que lo acabamos de hallar, 39.16 ángulo 18.84 sobre 120J, y esto nos da 0.33 ángulo menos 71.15 grados ampere. Bien, ya tenemos el Ix entonces. Bien, obtenido esto entonces ya podemos proceder a hallar la corriente que pasa por acá. Hay que observar lo siguiente: a la hora que nosotros hemos hecho los nodos, hemos obtenido o hemos hecho a partir de este nodo planteado las corrientes, ¿no? De nodo, esta corriente que sale, esta corriente que sale y esta corriente que sale. ¿Por qué? Porque siempre que veíamos a través de un nodo las ramas que se amarraban a ese nodo eran impedancias, entonces asumíamos que las corrientes salían, ¿no? Y se sumaban. Y al final era todo igual a 0, como en este caso, ¿no? Ahora, si es que hemos hecho eso, entonces en realidad, si ya tenemos B1, nosotros podríamos, por ejemplo, esta corriente de acá, en realidad, esta de acá, B1, menos esta fuente, menos la tensión en esta fuente sobre esta impedancia, en realidad esta es la corriente que está yendo hacia la fuente. Entonces podemos atacar por ahí, ¿no? Ya tenemos B1, este lo tenemos y podemos hallar esta corriente que la estamos asumiendo que va así, ¿no? Entonces vamos a dibujar esta parte del circuito. Acá tenemos sin ángulo 0 menos 12.5J. Acá está B1, acá está 30. Entonces, tal como lo habíamos asumido a la hora de plantear nuestras ecuaciones de nodos, B1 menos 100 sobre esto significa que la corriente está yendo hacia la fuente. Entonces,
esta corriente que la vamos a llamar IS sería P1 menos 100 ángulo 0 sobre 30 menos 12.5 J. B1 lo tenemos, está aquí. B1 pasó 39.16 a 39.16 ángulo 18.84 menos 100 ángulo 0, y aquí abajo tenemos 30 menos 12.5 J. Entonces IS será igual a 1.975 ángulo menos 168.74 grados amper. Ahora, para calcular la potencia en la fuente, acá tenemos la tensión, por acá va otra parte del circuito, y la corriente está yendo así, o la estamos asumiendo así. Así como está, la corriente está yendo de mayor a menor potencial. Por lo tanto, cumple con la convención de signos en elementos pasivos. No hay nada que cambiar, por lo tanto S en B sería igual a, como estamos trabajando con fasores, no estamos trabajando con fasores RMS, esto sería 1 medio de B por I conjugado. En nuestro caso sería 1 medio de B, en esto que aquí sería 100 ángulo 0, por el I conjugado, que para nuestro caso es IS, y el IS es 1.975 ángulo menos 168.74 conjugado. Bien, si nosotros trabajamos con esto, obtendremos que la potencia en la fuente de tensión independiente será menos 96.85 más 19.28 JPA por ampere. Se nos pide la potencia media y la potencia reactiva en la fuente de tensión independiente. Ok, habiendo calculado directamente la potencia compleja, entonces esto de acá es la potencia media y esto de acá es la potencia reactiva. Entonces, potencia media en la fuente sería menos 96.85 vatios y la potencia reactiva es 19.28 bar positivo. Este negativo indica que la fuente está entregando o suministrando potencia media y está absorbiendo potencia reactiva. Ahora, un último comentario sobre este problema. Aquí hemos asumido que la corriente viene hacia acá. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiésemos calculado la corriente hacia allá? Observemos. ¿Qué hubiese pasado con la potencia? Si más menos B1, acá cuánto era, 30 menos 12.5, aquí es 120 J, por acá estaba el IX, ¿no? Simplemente para colocar algo, por acá estaba el IX, acá está el B1, aquí está el B1. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de decir que como ya habíamos colocado que la corriente iba así, ahora digamos
con todos los datos que tenemos, ¿qué pasaría si la corriente va así? Y source y fuente. Ok, de todas maneras ya tenemos la tensión B1. Entonces, perdón, este no es B1, esto es 100 ángulo 0. Vamos a mejorar esto. Ahora sí. Entonces, IS, asumiéndolo así, es decir, después de nosotros haber hallado nuestra tensión acá, ¿no?, por el método de los nodos, de repente no me fijo en que la corriente vaya así, sino la corriente va así, ya habiendo obtenido el B1, entonces IS sería 100 ángulo 0, ¿no?, tensión de acá menos tensión B1 sobre 30 menos 12.5 J. En nuestro caso, tensión B1 es 39.16 ángulo 18.84. 39.16 ángulo 18.84. Y aquí abajo 39.16 está bien, 18. 100 ángulo 0 menos 39.16 ángulo 18.84. 30 menos 12.5 J. Bien, está bien hasta ahí. Ya lo llevamos a su forma polar. Ok. 1.975 1.975 ángulo 11.259, lo redondeamos a 11.26 amperios. Bien, ahora para hallar la potencia compleja aquí en la fuente de tensión, vemos que esto es 100 ángulo 0. Por acá viene la otra parte del circuito y aquí tenemos la corriente que hemos supuesto que va así. Bien, así como está, no cumple, o sea, con la convención de signos en elementos pasivos, ¿no?, porque aquí la corriente está yendo de menor a mayor potencial. Entonces vamos a forzar para que esto pueda cumplir con la convención de signos en elementos pasivos y podamos hallar la potencia. Por la convención de signos en elementos pasivos, por ejemplo, vamos a voltear la corriente, ¿no? Vamos a voltear la corriente y dejar quieto la tensión. Nuevamente, repito que podemos voltear la tensión y dejar quieto la corriente, ¿no? Va a dar lo mismo. Y forzamos entonces a aplicar la convención, sería acá menos IS. Listo. Con todo eso tendríamos, hallamos la potencia en la fuente, dado que no estamos trabajando con fasor RMS, un medio de B por I conjugado. Este es un medio de la tensión 100 ángulo 0 por menos la corriente IS, y todo esto se conjuga. Ya hemos dicho, ya hemos comentado en varias ocasiones que
Si nosotros conjugamos un número negativo, es lo mismo que el menos salga fuera del paréntesis, ¿no? Salga del paréntesis y conjuguemos solo al número. Da lo mismo poner el negativo fuera del número que estoy conjugando o el negativo dentro del número que estoy conjugando. Eso ya lo hemos demostrado. Entonces, acá sería menos, ¿no? Que este negativo sale sin ángulo 0 por conjugado del IS. El IS es 1.975 ángulo 11.26 conjugado. A ver, veamos cuánto es. Menos 0.5 por 100 ángulo 0 por 2 conjugado 1.975 ángulo 11.26 conjugado. Menos 96. Casi 85 más 19.28. Entonces SB será menos 96.85 más 19.28 JBA. Hay que notar que sale exacta o bueno, casi exactamente igual lo que hayamos anteriormente o de la forma que lo hayamos anteriormente, ¿no? Bien, tanto asumiendo que la corriente sale de la fuente, sale del terminal positivo de la fuente, o que la corriente entra por el terminal positivo de la fuente, cumpliendo con la convención, ¿no? Cuando entra por el terminal positivo. Esto entonces es la potencia media y esto es la potencia reactiva, ¿no? El negativo indica que la fuente está suministrando potencia media y el positivo aquí indica que la fuente está absorbiendo potencia reactiva. Nuevamente hago hincapié que esto de la convención de signos en elementos pasivos lo pueden encontrar en la descripción del video, ¿no? La descripción que he hecho del video. Ahí está desarrollado y pormenorizado cómo hay que aplicar tanto de esta forma como de la forma alternativa, ¿no? Bien.